Padre, te damos gracias en esta noche por tu gran amor, tu misericordia, por habernos permitido llegar a esta sala nuevamente con todos nuestros hermanos. Te pedimos una bendición especial para el pastor Cabrera. Quita, Señor, todo cansancio y que todo aquello que quiere impedir no sea un impedimento en esta noche, sino que sea todo de bendición bajo la gracia y la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice al pastor, dale la fuerza, la unción y la gracia del Espíritu Santo, y que nuestros corazones sean abiertos y podamos recibir esa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, Bien, hermano. gracias. Estamos hablando sobre el sermón expositivo. El sermón expositivo habíamos quedado la última vez. Sí, vamos a ver si lo podemos poner aquí. El sermón expositivo. Yo no sé si quedó claro esto, pues si no lo repasamos. El expositivo es un sermón que abarca una cantidad de versículos. Pueden ser 10, 15, según lo que usted tome la cantidad de versículos y lo va exponiendo en la medida que va desarrollando el tema. Por eso el sermón expositivo es lo que nos lleva a profundizar mejor las escrituras. Yo quiero tomar un pequeño ejemplo del sermón expositivo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo y rápido, y lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. En el sermón expositivo no quiere decir que usted tiene que tomar todas las cosas, todas las verdades que aparecen, no, sino las verdades principales, las que usted considera, la que usted quiere colocar para exponer el mensaje. Segunda de Reyes, capítulo 5. En los primeros versículos, sería del versículo 1 al versículo 14, ahí tenemos un relato extenso. Usted puede sacar muchos tópicos, muchas verdades, pero yo solamente saqué 4 para que tomen el ejemplo nada más. 4 verdades del sermón expositivo. La primera verdad que saqué es el testimonio de una joven. El primer tópico es el testimonio de una joven. Entonces, esto usted lo tiene allí en el capítulo 5, en el versículo 2. Ahí está el versículo 2, cuando la joven testifica de que en su tierra hay un profeta y un hombre de Dios y que él podía ser sanado. Entonces, el testimonio de una joven. El segundo tópico, la segunda verdad, la aceptación del mensaje. Ella expone la posibilidad y Naamán acepta el mensaje. Acepta el mensaje. Entonces, él va en el versículo 4 hasta el versículo 6. Ahí tiene cuando Naamán va a buscar el milagro. Él acepta este desafío. No le quedaba otra alternativa, que tenía que aceptarlo. La tercera verdad que saco dentro de este capítulo, de esta exposición, la respuesta del profeta. La respuesta del profeta. ¿Y cuál es la respuesta del profeta? Entonces, él le dice en el versículo 10, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es zambullirse en el río Jordán 7 veces. Ahí está la respuesta. Y la cuarta verdad, la cuarta cosa importante, el milagro es hecho realidad. El milagro es hecho en realidad. Y lo encontramos
en los últimos dos versículos, el 13 y el 14. 13 y 14. Ustedes notaron que yo no hice un detalle del texto, no entré en los detalles. No entré en los detalles cuando el leproso va a pedir el permiso, le lleva riquezas, y cuando el profeta le dice que se zambulla en el río Jordán, y él dice no hay mejores ríos, él tiene una elección mejor, aunque también es interesante colocarlo, pero depende a dónde usted quiere llegar. Recuerde siempre que la primer cosa que un sermón tiene que tener, a dónde usted quiere llegar. Y entonces a donde usted quiere llegar va a ir colocando los tópicos, porque también podríamos colocar, si usted quiere llevar a un mensaje evangelístico, muy interesante este capítulo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá podemos agregar un tópico más. Y uno de los tópicos es que el hombre decide a dónde sumergirse, a dónde debe tomar ese baño. Pero el profeta le dice, no, 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 no es tu idea, no es tu plan, tienes que hacerlo en este lugar. Y esto es lo importante de la salvación. La salvación no es que tú decides, no es que tú preparas el camino, no es que tú determinas, es donde Dios lo determina. Y eso es interesante porque ahí podemos mirarlo desde el punto de vista evangelístico, evangelístico. Y ahí podemos jugar un poquitito. Digo jugar porque podemos entrar en el sentido de que la lepra siempre es una figura del pecado. Es una figura del pecado. Si usted quiere un mensaje evangelístico, entonces usted tiene que cambiar estos tópicos. Usted tiene que hablar que la lepra ha tomado todo el cuerpo. Entonces el primer tópico sería, todos nosotros estamos como este leproso, estamos tomados en nuestro cuerpo, somos esclavos del pecado. ¿Y a dónde tenemos que ir a buscar la solución? A un hombre de Dios que nos indique el camino. El segundo tópico sería a un hombre de Dios que nos indique el camino. Bien, y en tercer lugar, el hombre de Dios nos indica el camino, nos indica el camino. ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, lo que yo determino hacer es lo que el hombre de Dios decide, no lo que yo decido, porque lo que yo decido no me va a limpiar de mi lepra, pero lo que el hombre de Dios sí. Entonces ahí lo va enfocando hacia la evangelización. Y usted pueden terminar, si lo quieren hacer evangelístico, tienen que terminar cuando obedecemos a Dios, la lepra sale. La lepra desaparece. O sea, cuando obedecemos la voluntad de Dios, yo estoy sano. Entonces, puedo mirarlo desde el punto de vista evangelístico, porque es muy interesante esta historia, porque tiene un alto contenido evangelístico que podemos aplicarlo. Entonces, esto es el aspecto evangelístico. Esto es un sermón expositivo. Recuerde, un sermón expositivo usted toma más de 2 versículos, no importa la cantidad, y va exponiendo algunas verdades para llegar al objetivo que usted quiere llegar, que anticipadamente usted quiere llegar. ¿Quedó en claro esto? El sermón expositivo. Puede agarrar un capítulo, puede tomar lo que crea conveniente y va tomando textos. Yo quiero darle otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a Romanos, capítulo 8. Este es un capítulo muy rico. Muy rico. Usted puede mirarlo de tanta manera, este capítulo. Podríamos tomar desde el versículo 22 al 27, Romanos 8, 22 al 27. Y podríamos, una de las maneras que podemos tomar este capítulo, o estos versículos, no el capítulo, la palabra gemir. Gemir.
Por ejemplo, en el versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime. Versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos. Y la tercera palabra que aparece gemir en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. 3 veces aparece el término gemir y lo aplica a 3 diferentes experiencias. Pero acá usted tiene que resaltar, el pecado. Por causa del pecado viene el gemir. Entonces, por causa del pecado, la creación gime. Por causa del pecado, la creación sufre. Por causa del pecado, la creación tiene un gemir continuo. Segundo, por causa del pecado, nosotros mismos gemimos. Estamos gimiendo el dolor del pecado. A pesar, dice Pablo aquí, a pesar que tenemos el Espíritu Santo. Aún teniendo el Espíritu, gemimos. El pecado es un tremendo enemigo que va a batallar con nosotros hasta el final. Y en tercer lugar, el tercer gemir, el Espíritu gime por nosotros, intercediendo para nuestra liberación, para nuestra bendición. Entonces, en tercer lugar, el Espíritu gime por nosotros. Esta es una de las maneras de mirar este capítulo, con esa palabra gemir. Pero vamos a mirarlo de otra manera, estos versículos. Vamos a mirarlo de otra manera. Y vamos a observar siempre con el sermón expositivo. No se olvide, es un sermón expositivo. Un sermón expositivo. Pero yo en este caso tomaría desde el versículo 24. No desde el versículo 22, sino del versículo 24. La primera verdad que me está diciendo en el versículo 24, la primera verdad que destaco en esta exposición, en este mensaje expositivo, es que fuimos llamados a esperanza. Primer tópico, somos llamados a esperanza. Versículo 24. Segundo, somos llamados a una esperanza de fe. Esperanza de fe. Versículo 25. Versículo 25. Entonces vayan notando cómo va cambiando totalmente la exposición. Por eso es tan rica la palabra que usted la mira de muchos ángulos. Entonces, somos llamados a esperanza. En el versículo 24, la esperanza es movida por la fe, o la tenemos por la fe. Y en tercer lugar, en este proceso de llegar a la realidad de esa esperanza, escuche lo que le estoy diciendo, en el proceso de llegar a la realidad de esa esperanza, el Espíritu nos ayuda. Entonces, yo soy llamado a esperanza, yo necesito la fe para que la esperanza sea realidad, y tercero, el Espíritu me ayuda para llegar a esa esperanza. Y lo encuentro en el versículo 26. Y en el versículo 26 me dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda, porque yo tengo la esperanza, pero soy débil. Me ayuda en mi debilidad. Pues qué he de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles.
soy llamado a una esperanza. La esperanza la tengo por la fe y el Espíritu me ayuda. Entonces, este es un sermón. Es positivo, pero es un sermón que tiene un objetivo de traer una palabra de ánimo. Recuerden que hay muchos tipos de sermón. Y en este tipo de sermón tiene un objetivo, ya no es evangelístico. Esto es traer una palabra de ánimo, de fortaleza a mi hermano. Entonces, cuando yo estoy trayendo este mensaje, le traigo una esperanza de ánimo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que el Espíritu me ayuda en mi debilidad para llegar a la realidad de la esperanza. Entonces, mi mensaje es un llamado de atención, una exhortación, una palabra de ánimo a la iglesia. Entonces, este es el sermón expositivo. Bien, hay tantos sermones que puedo sacar de estos textos que son muchísimos, pero simplemente le estoy dando algunos ejemplos para que se nos vaya quedando grabado cómo debe ser el sermón expositivo. Tenemos que ir un poco más rápido, pero porque ya tenemos que ir practicando no solo los tópicos, porque veo que pusimos punto 1, punto 2, punto 3. Ahora tenemos que ir dividiendo el punto 1, el subpunto A, el subpunto B, según las divisiones, el punto 2 y las divisiones. Entonces tengo que ir colocando los subpuntos, las subdivisiones. Entonces ahí voy armando el bosquejo. Yo por ahora estoy dando lo más elemental, el tópico 1, tópico 2, tópico 3. Bien, ¿quién va a exponer, aunque sea 1 o 2 máximo, pero el sermón es positivo? Y tenía como trabajo yo, pastor. Bueno, dale nomás. No sé si estará bien, pero bueno, algo hice. No, errando se aprende. Le quisiera dejar en Segunda Tesalonicenses, Bien. capítulo 2, versículo 3 al 17. Espere que lo tengo que buscar yo acá también. Bueno, tranquilo. Del 13 al 17, ¿leo la Biblia o directamente? El 13 al 17, bueno, no son muchos versículos. Léelo. Leo, del 13 al 17. Segunda Tesalonicenses, dijiste, 3. Sí, 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por la fe, el Espíritu y verdad, a lo cual os llamó mediante nosotros Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna, buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones y os confirme toda buena palabra y obra. Bueno, muy tremendo, ¿no? Acá hay cosas. Hay muchas cosas. Mucho, pero bueno, muchísimas, pero bueno, yo no saqué todas. No importa. Lo que yo puse mensaje de la iglesia, puse el mensaje, ¿no? La iglesia, mensaje de la iglesia para los pecadores. El mensaje de la iglesia, el mensaje de la iglesia para los pecadores. Claro, es un mensaje de la iglesia para los pecadores. Okay. Que ahí, después puse como tema, Dios nos escogió desde el principio para salvación. ¿Sí? Después puse el tema, el primer punto, santificación por el Espíritu y la fe. Pues os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
El tercer punto es, hermano, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido. Y después puso un punto más, Dios, nuestro Padre, nos amó y nos dio consolación y vida eterna. Y lo que saqué unas palabras para, digamos, como sé qué significaba la palabra escogido. Y la palabra escogido en griego es traducido, es eclecto, que significa seleccionado, selecto. También se puede traducir como elegido, diciendo en el diccionario Expósito del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Voy muy rápido? No, yo ya puedo viajar tranquilo y te dejo que predique vos en la iglesia, si ya está. Después dice, ya está, ¿no? Te merece un aplauso, Simón, te merece un aplauso. No, se me hace sentir mal. No, está bien, está bien. No hay detalle, pero está bien. Claro, después puse cuántos versículos, pero eso estuve averiguando que ya cuando es más versículos, como lo que estaba diciendo recién a ustedes, que es expósito, como la otra palabra, que como que cuando estamos acoplando más versículos. El mensaje es positivo. Es positivo. Sí, pero usted estaba enseñándonos otras cosas, positivo y la otra palabra, que cuando juntan más versículos. Ahí no me estoy ubicando, porque el mensaje que más versículos, vos juntas un montón de versículos y haces un sermón expositivo. Exponer todo lo que tomaste. Sí, pero había dicho otra palabra más, usted que es positivo, pero con... Invertido era. Con uno no, invertido es el textual. El invertido es el textual. Ahora, sí, probablemente el diferente tipo de sermón. El sermón de exhortación, de evangelístico. ¿Eso te referís? Sí. No. Cuando... A ver, por ahí Oscar me puede ayudar. Cuando uno pone más versículos, el otro día lo estaba diciendo, ahí no me acuerdo el nombre. Bueno, dejémoslo ahí. Los otros versículos es para afirmar y confirmar la idea que vos tenés en tu mensaje positivo. ¿Es eso? Sí, pero tenía otra palabra. Bueno, ya está. Pues ya va a salir. Simón, el ilativo, el sermón ilativo y el sermón analítico. Bueno, no, pero no son expositivos. No son expositivos. Claro, no. Escúchame, para Simón. Bueno. ¿Vos cuál sería el tema? ¿Dónde querías llegar con este sermón? El tema que Dios nos escogió de principio para salvación. Ajá, pero entonces, si Dios nos escogió para salvación, ¿el tema no va a ser evangelístico? No, no es evangelístico. Ok, quería saber eso. Para mí es como que, para mí es como que es para los hermanos que ya saben que están en la iglesia y que andan en las cosas, digamos, en la maldad y en los pecados. Bien. Entonces, ahí me quedó claro. Como entonces, es un mensaje... Como arrepentimiento a la iglesia. Está bien, es para la iglesia. Entonces, vamos despacito. El punto número 1. Sí. Léemelo de nuevo. El punto número 1. Santificación por el Espíritu y la fe. Ahí está. Bien. Entonces, ese sería el tópico número 1. Es un mensaje de exhortación para la iglesia. El punto número 1, la santificación por el Espíritu y por la fe. Aunque yo lo dividiría ahí, pero está bien. Yo lo dividiría. La santificación por el Espíritu. ¿Cómo? Así lo divido, mirá. Santificación por el Espíritu y por la fe. Son dos tópicos. Sí, yo lo hice así, pero después lo hice así, pues lo cambié. Ah, bueno, está bien. Bien, el segundo tópico. No, sí, lo hice también, pero... os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bien, los tópicos no lo hagas tan largo. No lo hagas tan largo, sí, porque vos copias toda la oración de la Biblia. Somos llamados por el evangelio. Pero por eso no quise. Yo quería agregar por medio así de mi palabra, ¿no? Pero bueno, que yo, como es primera vez... No importa, si vos no podés agregar tus palabras,
tomar la oración y una No, yo parte podía sí. agregar. ¿Te escucharon? Yo lo elaboré, yo hice varias palabras, digamos, hice varias hojas, lo elaboré, pues fui rompiendo y No, bueno, sí, sí, eso es está bien, normal. Sí, si querés, si querés tengo un mensaje de Jeremías también. Ah, ya voy a tener para predicar, entonces, qué bien, qué bueno. No, papi. No, no, Sí, está entré bien. en varios, no sabes, estaba nervioso. No, no, sí, Es yo como sé, yo dijo sé. hermano Rubén, como Sí. dijo hermano Rubén, nervioso tenés que estar, sí, estuve bastante nervioso. No, Así no, que, pero está bueno, encaminado, sí, está estamos en el encaminado. segundo. Ahora Vamos despacito porque quiero y el que tercer, reflexionemos en el mensaje que está dando. Y quiero que los otros que están escuchando entonces, vayan tomando mentalidad en lo que está exponiendo. Bueno, sí, empiezo del inicio. Es un mensaje para la iglesia. Es un llamado o una sí, exhortación a la iglesia. El tópico número 1 es a la sí, santificación por el Espíritu y por la fe. sí, El sí, segundo, el sí. segundo, somos llamados. Somos llamados. Sí, el llamado para alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Ok, somos llamados para alcanzar. Ujú. Bien, bien, sí, dejámoslo ahí, sí. El tercer tópico. Estar firme y retener la doctrina que os he aprendido. Estar firme. Ahí estaría, estar firme. Sí, Y después vas a ir explicando lo que es estar firme. claro, sí, eso es lo que no hice. No, no, está bien, está bien. Por eso estamos para corregirnos, ir mejorando. Entonces, estar firme y después Sí. ve qué es lo que es estar firme. Y ahí vienen las subdivisiones que yo le Y acabé de hablar. Que después qué significa estar firme en el sí, griego, qué significa en hebreo, los ejemplos de personas que estaban firmes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y ahí va ampliando, pero siempre sí, con el tópico. sí, Ujú. está bien. Y después dice retener la doctrina que os había aprendido, eso no. Sí, 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 sí. Yo te diría que Ese sería no, lo sería un seguí tercero. explicando. No, lo seguí exactamente, seguí explicando el tercero. Vos coloca estar firme y después dividí el tópico. La primera división que significa estar Claro, firme y después en qué debemos estar sí, firmes. ¿En qué debemos estar firmes? En la claro, doctrina que hemos aprendido. en la Entonces, doctrina, claro, primero le claro, explica qué significa estar firme y después en qué debemos estar firmes. sí, Porque si yo no sé qué es estar firme y vos me decís en la doctrina, primero, claro, ¿qué significa estar firme? sí, sí, eso no saqué. No, no está bien, pero bien. Y retener la doctrina que os, Claro, está bien. retener es vivir. Retener es vivir. Ujú. Ujú. Hasta ahí nomás. Sí, después puse más, pero no, estoy viendo que no lo voy a decir. No, Dejo pero ahí. está bien, es para que nos ayudemos y mejoremos. Para que cuando un día nos paremos, Después le puse que, sí, dale. después puse Dios nuestro Padre que nos amó y nos dio consolación y la vida eterna, nada más, y bueno. Eh, Ahora, ¿vos tuviste en cuenta dónde querías llegar? yo, Sí. Acordate que sí, el último punto te lleva a donde vos querés llegar. de estar firme y la doctrina, Eso o depende cuál dice tu Dios nuestro objetivo, Padre. a dónde vos querías llegar. Vos querías llegar a exhortar la iglesia para que se santifique. Entonces, ese último punto que acaba de Sí, mencionarme es correcto. está correcto. Sí, en el último punto, si vos querés llamar a la iglesia a una reflexión o una exhortación. Claro, porque es eso, le llamaron a la reflexión, digamos, porque yo tenía entendido que en esos tiempos decía que Pablo, que la gente estaba en la maldad de los pecados. Y entonces eso es porque eso es los hermanos que eran hermanos en la iglesia, no era que eran cualquier persona, que por eso esto yo lo tomé así como lo estaban reteniendo, exhortando a los hermanos de la iglesia. Sí, acá le está Eso es lo exhortando a que la yo iglesia. entendí. Él está exhortando a la iglesia.
porque es la carta a la iglesia, Claro, y porque, está exhortando a la iglesia. claro, porque yo decía, Pablo decía que él exhortaba a los hermanos de la iglesia, a los hermanos. No Sí. decía a gente que no ha conocido la No, palabra no, de no, Dios. no, ninguna carta es para los Por inconversos. eso por eso yo lo saqué para ese lugar. Primero yo pensé cómo sacarlo para evangelístico, pero me di cuenta que no, porque decía a los hermanos. Ujú. Y vos notá una palabra que se repite, bueno, no se repite muchas veces, pero se repite por lo menos 2 veces, y ahí te está identificando que está hablando a los cristianos, y dice en el versículo 13, pero nosotros, cuando dice nosotros, se está refiriendo a los salvos. Y en el Sí. mismo versículo 13, Sí. respecto a vosotros, hermanos, entonces a los hermanos, a los Por salvos. eso yo lo saqué. Por eso yo me incliné más a los hermanos de la iglesia. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Bueno, un sermón más y ya te consagramos. Bueno, le digo de Jeremías. Pues, ya te agarró el gustito, dale, dale. No. Ah, bueno, Ese gracias, que lo guarde pastor. para el domingo. En primer lugar, Sí, le quiero agradecer porque realmente, como usted decía, yo a veces no entendía que usted me decía, siempre la palabra te va dando nueva perspectiva. Y bueno, yo leí tantas veces esto y cada vez que hacía le buscaba una palabra en los textos y me salía con otra, como si yo lo había leído, como que me daba otro significado. Sí. Por eso le quiero decir que hice varias hojas y estuve luchando, pero le agradezco y esto me sirvió para mí también. Bien, me alegra mucho, realmente me alegra, que sirva y que sea de mucha bendición. ¿Habrá algún otro hermano Gracias, pastor. que quiera, por favor, habrá algún otro hermano que quiera exponer un mensaje positivo? Vamos, que hay valiente ahí, ¿eh? Y hay quienes predican, vamos. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Nosotros acá con mi esposa intentamos, vamos a ver qué salió. No. Este era en Marcos, del capítulo 10, Marcos 40, 10. del 46 al 52. Del ciego Bartimeo. Nuestra idea principal era incentivar la fe en los hermanos, tomando como ejemplo al ciego Bartimeo. Bien, entonces tu objetivo es incentivar a los hermanos a la fe. Bien. En la fe, sí. Marcos 10, 46. 46 al 52. Okay. Bueno, el verso 46 sería como una introducción al texto, a la historia que va a contar. El primer tópico, nosotros pusimos fe y humillación, que abarcaría del verso 47 y 48, que dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros pusimos fe y humillación porque, bueno, él tenía fe en Jesús. Cuando él supo que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en pedir, ¿no es cierto?, en pedir misericordia, humillándose y reconociendo que Jesús era Dios. Por eso es que le decía a Jesús, hijo de David. Estuvimos investigando un poquito y se ve que... Escucha, perdón, es interesantísimo cómo lo califica Jesús. Hijo de David. Hijo de David. ¿Investigaste? ¿Qué conclusión sacaste? Que el Bartimeo conocía la Escritura, que el ciego conocía la Escritura. Exactamente. Sabía que Jesús descendía del linaje de David. Muy bien.
Y pidiendo misericordia, nosotros pudimos deducir que él se humillaba delante de Dios, reconociendo que realmente Jesús era el Hijo de Dios. Pidiendo misericordia. Después, en el verso 49, pusimos como tópico el llamado y la respuesta. Ahora, ¿ese sería el segundo tópico? El segundo tópico. Bien. El llamado de Jesús. El llamado de Jesús en respuesta a lo que él le estaba pidiendo, ¿no es cierto? Que ahí dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó a llamarle, y bueno, llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. El tercer tópico del verso 50, que pusimos confianza plena en Jesús, que dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Pusimos confianza plena en Jesús porque estuvimos viendo que antes la capa que ellos usaban, o el manto que ellos usaban, era para cubrirse del sol, para recostarse, para cubrirse de los insectos y demás. Entonces era como que él había arrojado esa capa, ese manto, como despojándose de todo, y se levanta y va a los pies de Jesús, va hacia donde está Jesús. Y el verso 51 y 52 pusimos como el cuarto tópico, relación personal con Jesús. Porque dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tomaría la última parte. Tomaría la última parte. Claro, relación personal con Jesús, porque él se acerca a Jesús, le dice maestro, lo reconoce como su maestro. Después Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Quiere decir que todo ha comenzado con la fe que él tenía hacia Jesús, y la obra que él recibió de parte de Dios era por la fe que él tenía de creer en Jesús. Entonces él recobra la vista y también, bueno, seguía a Jesús, o sea, era su discípulo ya. Le llamó maestro y al seguirle a Jesús se convirtió en su discípulo, una relación entre maestro y aprendiz. Recordame cuál era el objetivo, cuál era la meta del sermón. Incentivar en la fe a los hermanos. En la fe. Incentivar la fe. Claro, porque todo, es como que todo comienza con la fe del ciego que tenía en Jesús. La confianza, la fe que tenía en Dios. El último tópico te une con el objetivo. Sí, o sea, desde mi punto de vista de cómo yo lo tomé, sí, porque en sí la fe que él tenía lo ha salvado. Bien, está bien. Yo más lo tomaría para un mensaje más evangelístico, porque por la fe te ha salvado. Ya lo tomaría para un mensaje evangelístico. Por eso él pide un milagro a Jesús. Entonces todos los acontecimientos tienen que ver con la salvación. Lo enfocaría hacia esa, inclinarme hacia la evangelización, un mensaje evangelístico. Pero está bien elaborado, bien los tópicos, bien, pero yo lo enfocaría hacia un mensaje evangelístico. Pero no quiere decir que no puede usarse para eso, ¿eh? No estoy diciendo. Se puede usar, ¿ok? No se puede usar, ¿sí? Gracias, pastor. No, de ninguna. Bien. Entonces, acá tenemos, no sé si lo están viendo la hoja, ¿sí? Bien. Después del sermón expositivo, y acá ya voy a parar porque ya tenemos que ir elaborando mucho más el sermón
tenemos que practicar con el título, con el tema y las subdivisiones. Entonces paramos después con estos dos y mañana arrancamos cómo preparar un título, cómo colocar un tema. Bien, el sermón biográfico. El sermón biográfico es, lógicamente, la palabra ya lo dice, es la vida de una persona que vamos a exponer. Hay personas que tenemos mucho material para exponer, muchísimo. Hay personas que tenemos poco material, pero podemos mirar muchos personajes muy, pero muy desconocidos. Desconocidos dentro del ambiente cristiano que se habla muy poco. O algunos se habla y se menciona, pero no se le da mucha trascendencia. Y realmente hay grandes mensajes, los mensajes biográficos. Por ejemplo, hay un personaje, para mí hay personajes tan riquísimos que solamente hay 2 o 3 versículos más, pero me enseñan tantas cosas, pero tanta riqueza. Por favor, abran su Biblia en Filipenses 2:25. En este personaje es Epafrodito. Usted lea el texto. Automáticamente ya va a saber cuántas divisiones tiene su sermón. Léalo el texto y dígame cuántas divisiones haría usted en ese texto, en ese versículo, 2:25 de Filipenses. 5. Solo de eso nomás. Porque dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de mis necesidades. Estamos hablando de Filipenses 2:25. Sí, no, yo estoy escuchando. Perfecto. Bueno, yo diría eso en 5, pero bueno, hay como que después habría que buscar cada significado de cada de estos puntos. No sé si Pablo, que está pensando, capaz quiere decir algo ahí. Pablito, vecino. Pablo Brizuela. Bueno, hable. Pablito, ¿tiene algo para decir? Está el micrófono cerrado. No, está bien, estaba escuchando muy atento, estaba contando. Estaba contando, ok. Sí, bien. El para estaba viendo, pero bueno. Ajá, también el para. Viste que ya te queda tan grabado que ya automáticamente te va a observar eso. Bien, está bien. Ahora, depende del sermón que querés hacer en el sentido biográfico, a qué objetivo querés llegar, no el sermón. El sermón es biográfico, pero ¿a qué querés llegar? Yo con este sermón, es un sermón biográfico, y quisiera llegar al servicio a Dios, al compromiso con Dios, a un servicio, un compromiso con Dios. Y entonces, yo puedo ver la progresión, cómo progresivamente Epafrodito va avanzando en esta exposición de Pablo. Primero lo llama mi hermano, y ahí usted tiene que empezar a desmenuzar qué significa mi hermano. Si es mi hermano, tenemos un mismo Padre que nos redimió. Somos redimidos por nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mi hermano tiene la misma esperanza que yo. Mi hermano tiene el mismo espíritu que yo. Y allí puede un montón de cosas cuando habla de mi hermano. Luego, la segunda, después pasa, no solamente queda en un ser hermano, no queda solamente en ser hermano. Ahora pasa a otro nivel. Y ese otro nivel a ser un colaborador. El colaborador es el que está para ayudar. Está para ayudar a otro. Entonces,
Epafroditos son aquellos hermanos que se colocan al lado de un siervo, de un líder, de alguien para ayudar. Por eso está colaborando. Es un colaborador. Y no es cualquier colaborador espontáneo. No, no, es un colaborador continuo. Porque si usted lee los versículos anteriores, o mejor dicho, lo siguiente, porque habla los versículos siguientes, Epafrodito, no era cualquier colaborador. Era un colaborador que estaba dispuesto a dar su vida. Y él se enfermó. Y de tal manera que Pablo tenía temor de que él moriría allí con él. Entonces, pero el Pablo dice, reconózcalo a él y reconozcan los que son como él. Son de gran valor. Noten ustedes que ni siquiera Epafrodito, aparentemente, no era ningún líder, era simplemente un colaborador. Pero ¿qué dice Pablo? Reconózcanlo. Reconózcanlo. Es un hombre de Dios. Es un hombre. Y que se ha enfermado por la causa y ha dado todo por mí. Y la tercera cosa que colocaría, el llamado a la iglesia, a los cristianos a servir, es compañero de milicia. Esa palabra puede traducirse compañero de armas, o compañero de batalla. Él está conmigo. El primero fue mi hermano, después fue mi colaborador, pero después estaba en el mismo nivel. Ahora estamos juntos en la misma línea de batalla. Entonces ya no es algo más pequeño que yo, más denigrado. Ahora es igual que yo. Es igual que yo. Es un compañero de milicia, es un compañero de arma. Esto es. Entonces, Pablo lo reconoce que él es un gran hermano, que es un gran colaborador, pero ahora es un luchador a nivel del apóstol Pablo que se colocó al lado de él. Bien, ese sería un sermón biográfico. Puedes agarrar muchos personajes. Hay personajes que, como yo dije, dan mucho más para hablar, pero eso yo te aconsejaría que lo haga en partes. No trates de traer todo un sermón de la vida de Abraham. Es imposible. Toda la vida de Jacob, toda la vida de José. No trate de tenerlo en un solo sermón. Vaya progresivamente, observando por etapas. Hay etapas también, mire, yo les voy a enseñar algo que me fue muy útil. Se me despertó en un momento estudiando, se me despertó esto y lo tomé como una regla para mí cuando estudio una biografía. Hay personas o hay personajes que están en diferentes lugares geográficos. Entonces, yo, por ejemplo, quiero hablar de la vida de Josué. Josué estuvo en 3 lugares geográficos. Primero estuvo en Egipto. Ahí no tenemos muchos datos, pero sabemos los datos históricos. Entonces ahí presentamos a Josué en Egipto. Luego tenemos a Josué en el desierto. Ahí tenemos mucho. Tenemos muchos datos. Tenemos muchas cosas. Yo tengo un estudio sobre la vida de Josué con las diferentes cosas que él vivió en el desierto. Josué en el desierto. Y ahí tiene muchas cosas positivas para sacar. Y luego, el tercer lugar geográfico fue en Canaán. Ahí también tenemos datos, porque él pasa a ser un líder, pasa a ser el líder y pasa a ser una persona de visión, pasa a ser una persona que exhorta, pasa a ser una persona de fe, pasa a ser una persona que bendice su hogar, su familia. Y hay muchas cosas en la vida de Josué en Canaán, o sea, en la tierra prometida. Y también, aprovechando esas 3 etapas geográficas, y eso usted lo puede ver con Abraham también. Abraham, camino a la tierra, todo lo que hace camino a la tierra. Abraham entra en la tierra prometida. Abraham sale de la tierra prometida y va a Egipto.
Abraham vuelve a la tierra prometida. Entonces usted lo va mirando los textos en forma geográfica. Entonces lo que te va dirigiendo es el personaje, pero el personaje los está viendo dentro de un lugar geográfico. Es muy interesante esto, muy interesante. Por ejemplo, también mirar a Job. Job, usted lo ve a Job, por ejemplo, en Cades Bardea. Él se cría en Cades Bardea. Y Cades Bardea significa lugar de 7 fuentes. Y él abandona el lugar de las 7 fuentes y comienza a escapar de su hermano. Y entonces ahí usted empieza a hablar de todo lo que pasó en la trayectoria del camino. Recuérdese que cuando él escapó, Dios le aparece y tiene un sueño y él ve una escalera que está del cielo a la tierra y dice, no es otra cosa que casa de Dios esto. Entonces vemos a Jacob en Cades Bardea, vemos a Jacob huyendo a Canaán, luego vemos el tercer lugar geográfico donde vive y el tercer lugar es en la tierra de su suegro o con su suegro, después abandonando la tierra y volviendo a donde Dios quería que él vuelva. Y ahí él tiene un encuentro con Dios. Es cuando lucha con el ángel y le desconyunta allí la pierna y él queda rengo para toda la vida, queda marcado para toda la vida. Entonces lleva una marca para toda la vida, ese encuentro con el Señor. Entonces mire las diferentes etapas y los diferentes estados de geografía donde estaba Jacob. Entonces pueden mirarlo de esa manera, pueden mirar también Moisés en Egipto, que es lo que hace en Egipto, Moisés en el desierto y toda la etapa en el desierto. Bien, esta es la parte biográfica, Bien, ahora tenemos el sermón interrogativo. El sermón interrogativo. Yo creo que este es uno de los sermones más fáciles, como el sermón temático. Es uno de los más fáciles. El sermón interrogativo. El sermón interrogativo puede generarse. Hay varias maneras que uno puede generar el sermón interrogativo. Puede generarse como tema el interrogante. El tema es un interrogante. Usted hace una pregunta y los tópicos que van desarrollando responden a esa pregunta. Entonces, quien va a dirigirte el sermón es la pregunta. Es muy fácil. Por ejemplo, podríamos hacer un sermón interrogativo. Escuche bien esto. De un texto o de un conjunto de verdades bíblicas. ¿Qué quiero decir de un texto? Yo le hago la pregunta al texto y el texto me da la respuesta. Entonces yo saco la respuesta del texto. Entonces yo le hago la pregunta al texto y el texto me responde. Ahora, yo hago una pregunta, pero no al texto, pero tengo que tener una respuesta general de la Biblia. ¿Me entendieron lo que acabo de explicarle? Entonces yo le hago una pregunta al texto y el texto me responde. Ahora yo hago una pregunta y toda la Biblia en conjunto me responde. Entonces yo le voy a dar 2 ejemplos de estas 2 maneras de hacer este sermón. Hay otras maneras más, pero quiero dejarles estas 2 maneras. La primera es el interrogativo. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. ¿Tienen el texto? Léanlo, por favor. Y yo le voy a hacer la pregunta. Yo voy a colocar el título de la pregunta. Voy a darle un título a la pregunta. Y la pregunta es, ¿qué espera Dios de sus hijos? ¿Qué
espera Dios de sus hijos? ¿Qué ustedes encuentran en el texto? Respóndanme. ¿Qué ustedes encuentran en el texto? Tres cosas. Ok. Dímela. Bueno, textual está. Hacer justicia, amar Sí, misericordia y humillarse delante de Dios. exacto. Ahí está. Vos le preguntaste al texto y el texto te respondió. Así es. Es muy simple. Hay textos que dan, hay otros textos que no dan. Lógicamente, este texto da bien. Da bien. Este Entonces tú se le preguntas. complementa con uno. También se complementa con uno del Antiguo Testamento que creo que le pregunta a Israel: ¿qué pide Jehová de ti? Ajá. Ahí vos no le haces la pregunta al texto. Vos tomás una pregunta del texto. Ah, ¿Me entendés? ok. Hay otra. Pero no está mal, ¿eh? Es otro sermón interrogativo también. Porque vos haces la pregunta que el texto bíblico hace. Ujú. Sí. Bien. Bien. Ahora, acá lo quiero ver trabajar a ustedes. Es muy fácil la pregunta, pero tienen que tener textos bíblicos o ideas cómo responderla. Por ejemplo, yo hago una pregunta y usted tiene que responderme en el contexto general de la Biblia. La pregunta que hago: ¿por qué debo santificarme? Ahora ustedes me responden con texto bíblico, me dan el tópico y el texto. Tópico, texto. Tópico, texto. ¿Por qué me debo santificar? Acuérdese que tengo una meta. Voy a darle la meta. Voy a darle la meta, así le ayudo. Voy a darle la meta. Y la meta es para poder asegurar mi salvación, ser salvo, mantener mi salvación. Obediencia a Dios. Dice en Pedro, sed santo porque yo soy santo. Uh-huh. Lo harías como un tópico, hay un tópico. Exacto. ¿Cuál sería la? Repetime la. Obediencia a Dios. Y el texto de Pedro, sed santo porque yo soy santo. Bien. Hebreo 12:14. Exactamente, sí, está bien. Hebreo 12:14. A ese texto yo lo tengo en el objetivo final. Perfecto. 1 Corintios 6:11. Ah, también. Muy bueno. Santificación. Sí. Perfecto, sí. Ahí está hablando de no usar el cuerpo para el pecado. Uh-huh. Bien. Yo hice 3 tópicos rapidito, muy sencillo, muy simple. Ustedes recuerden que algunas veces pueden tocar, siempre, mejor dicho, si es posible, el significado de la palabra. Porque hay muchas personas que no entienden el significado de la palabra y tú empiezas a hablar de la palabra y no saben lo que significa la palabra. Tómense esa precaución de explicarle en el inicio del sermón el significado de esa palabra. Si es una palabra o una frase, la explicación. ¿Puede Y ser que esa, signifique brillo? la santificación, Santidad. tiene algo que ver, pero yo te voy a explicar ahora en el sentido prácticamente etimológico de la palabra. Sí, puede ser brillo, pero más tomaría que esa palabra implica el brillo para la gloria. Porque cuando mira el Shekinah, gloria, significa brillo, esplendor. Uh-huh. Bien, lo que yo estaba tratando de explicarles es que siempre expliquen. Ustedes pueden tomar la explicación de la palabra como una introducción o como un punto. Como una introducción al sermón o como un punto. O como el punto número 1. El punto número 1 o como una introducción. Por ejemplo,
yo he colocado, ¿por qué debo ser santo? Primero, lo que el hermano Oscar mencionó, es una demanda de Dios. Es una demanda de Dios. Primera de Pedro 1:16. Es una demanda. Y entonces ahí yo me detengo. ¿Por qué Dios demanda? Dios se le antoja ordenarme cosas que haga y porque se le antojó. No. Cuando Dios me da una orden es porque es un beneficio para mí, porque es una bendición para mí, es una manera de cómo yo debo vivir, porque todas las exhortaciones tienen que ver cómo debo vivir. Entonces, esa demanda que Dios hace es para mi bien. Entonces, una demanda de Dios. El segundo tópico está en el versículo anterior, por eso yo lo desordené. En vez de poner el primero, el 15, puse el 16 y después el 15. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida cristiano. El segundo tópico es un estilo de vida cristiana. Entonces, él me lo demanda y en segundo lugar es un estilo de vida cristiano o cristiana, como te quieran colocarlo. El versículo 15, 1 de Pedro 1:15. Y en tercer lugar, es la manera de poder llegar al cielo. Es la manera de poder llegar al cielo. Hebreos 12:25. Entonces, ¿por qué tengo que santificarme? Por tres maneras, por tres razones. La primera razón es una demanda de Dios. Segundo, es un estilo de vida. Y tercero, es porque me va a llevar al cielo. Es porque me da la seguridad de ser salvo. Entonces noten que va en un progreso. Primero una demanda, luego es una manera de vivir y luego... El último versículo, pastor, ¿lo puede repetir? No lo pude... 12:25 de Hebreo. Creo que sí, que estamos... Gracias. Sí, voy a conferir, a ver. Sí, creo que es... No es 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Sí, puede ser que me equivoqué ahí, sí. 12:14. Sí, me quedó en duda por eso, sí. Sí, 12:14, no 25, 14. 14, no 25. Bien, la palabra santidad significa separación. Separación. Entonces, cuando Dios me habla de santidad, yo tengo que separarme del pecado, de todo lo que me afecta en mi vida. Eso es el primer significado de la palabra santidad, separarme. Pero yo siempre digo esto y para mí es muy claro la santidad, que simplemente separarme no me hace totalmente santo. Separarme también para recibir la imagen del que me separó. No es simplemente separarme del pecado y quedarme ahí nomás. No. Ahora yo tengo que recibir la imagen de aquel que me separó. Y para recibir la imagen del que me separó, yo tengo que tener comunión. Y tercero, oiga, todo esto tiene respuesta bíblica, no es una simplemente alocada conclusión. Esto tiene respuesta bíblica, ¿eh? Y en tercer lugar, separado para servir. La santidad es separado para servir. Recuerden que cuando Moisés separó a Aarón y a sus hijos, los lavó, lo ungió, y cuando ellos estaban ungidos, estaban separados, estaban consagrados totalmente para Dios. Eso es santificación. Por eso Dios le dice, santifícalos. Y cuando los santificó, los separó para el servicio a Dios, exclusivamente para Dios. En el concepto de estar separado del pecado,
no separado del mundo. Yo tengo que vivir en el mundo, pero no tengo que practicar las cosas del mundo. El hecho de estar separado del mundo, yo muchas veces cuando explico esto trato de tomar el ejemplo de Moisés. Dios lo separó del pueblo, Dios lo separa a Moisés del pueblo y lo lleva a la montaña. Y ahí él tiene comunión con Dios, está separado por Dios y tiene comunión con Dios. Y cuando él baja, lo que él se refleja en su rostro es la imagen de con quien estuvo con Dios. Entonces se ve la imagen, entonces tiene la imagen de aquel que lo separó. Si nosotros practicaríamos esto, la santificación de separarnos del pecado, vivir en comunión con Dios, se reflejaría en todo nuestro rostro, en toda nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, etcétera, etcétera. Ahí se ve la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando lo miraron a Esteban? ¿Recuerda el Sanedrín cuando lo miró a Esteban? Vio como el rostro de un ángel. La explicación que ellos dan es el brillo, la luz que salía del rostro de Esteban. Era la presencia de Dios. Entonces, la santificación tiene esos tres aspectos. Estar separado del pecado, tener comunión con el que me separó para recibir su imagen, y tercero, servirle al que me separó. Por eso yo le digo, hermano, la santidad es total. Y la santidad también es servir. Si tú no sirves, no eres un santo completo. Tienes que servir a Dios. Entonces ahí eres santo. Ahí tiene la santidad total. Si no estás comprometido con Dios, no eres un total santo. No eres de totalidad, no eres completo. Te está faltando. Bien. Creo que por hoy llega. Y le voy a pedir un trabajito para mañana. Muy fácil. Un mensaje interrogativo. Un mensaje interrogativo. Antes quiero que pregunte si hay alguna duda, si hay algo que aclarar o agregar algún concepto. Pastor, Sí. ¿puede ser que no hayamos visto el temático? No lo vimos. No lo hemos visto. No lo hemos visto. Ah, ok, perfecto. No lo hemos visto. Más adelante en los apuntes usted va a tener otros ejemplos de la misma explicación. O sea, se vuelve a repetir para ir memorizándolo, para ir quedando bien grabado y bien asentado estas cosas. Yo no quiero darle mucho sermón porque si no se le va a mezclar, va a ser una mezcla de sermón tremendo. Pero por lo menos hemos visto el sermón textual ilativo, el sermón textual, ¿cuál era el otro? Expositivo. Analítico. Bien. Ilativo, sí. Biográfico. El otro, el biográfico lo hemos visto hoy. El inverso. Invertido. El expositivo. ¿Cómo decís, Germán? El expositivo. El expositivo, sí. Lo hemos cerrado hoy con otros ejemplos. Y el biográfico. Bien. No quiero darle más porque se van a mezclar, va a ser una tremenda ensalada, pero quiero que vayan repasando esto, vayan masticándolo. ¿Sí? Una pregunta. Usted le sacó de interrogativo, sacó una palabra y sacó como santidad, lo que significaba santidad, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué significa la palabra santidad? Buscar los puntos. Ahora dejen de la santidad, busquen otro tema ahora busquen otro tema. Otro interrogante. Está bien, pero es un ejemplo lo que quiero decir. Sí. Claro, por ejemplo, lo que usted no pide un ejemplo. Sí, habla. Escucho. Bueno, la intención. No, usted. La intención es esta.
Vos podés hacerlo de cualquier manera el sermón interrogativo. Vos podés preguntarle a un versículo y que el versículo te responda, como lo hicimos en Miqueas. O haces una pregunta y que en general la Biblia te responda. Que la Biblia, como hicimos la santidad, ¿viste? La santidad la que nos lleva al cielo, pues es un mandamiento de Dios, una manera de vivir, etcétera, etcétera. Son dos maneras. O la tercera manera, la que fue colocado. El texto mismo pregunta y tú respondes. Por ejemplo, Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta. Es ese interrogativo también. Entonces, el texto pregunta. Ahora, tú no preguntas, sino el texto pregunta. No sé si estoy dejando en claro. Son las tres maneras interrogativas. Ahora, cuando ustedes hacen un sermón, cualquiera que fuere, si ustedes van a estudiar una palabra como yo hice hoy, la santidad, estudien el significado de la palabra. Si ustedes van a hacer lo que es arrepentimiento, no hablen de arrepentimiento sin explicar qué significa arrepentimiento, qué significa conversión. O sea, todas las palabras que ustedes van a desarrollar, por favor, explíquenla. Porque no todos saben, no todos. Y esto es importante que antes de usted empezar a desarrollar el tema, la persona sepa qué significa la palabra. No sé si más o menos te dejé en claro, Simón, lo que uno de esos tres sermones puede usar. Sí,